Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. ¿Cómo estás, princesa preciosa de Papito Dios? Excelente. Bendecida, encendida en victoria. Y con tendencia a mejorar. Esa tendencia a mejorar que siempre tiene que estar en nosotros, porque no podemos quedarnos estancados. Que a pesar de que a veces sentimos que las cosas como que no fluyeran, como que no entendiéramos, pero el Señor tarde que temprano va a abrir nuestro entendimiento para que esa palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón y esa palabra empiece no solamente a que nosotros la comprendamos, sino a transformar nuestra vida y la de nuestros seres queridos, como sucedió en nuestra familia, que andábamos como perros y gatos, mordiéndonos como perros, como le dice Gálatas 4, y empezó a hacer una restauración en nuestra vida de una manera extraordinaria. Entonces, por eso es importante que tu corazón esté abierto para que la palabra haga su efecto en nuestro corazón. ¿Estás dispuesta a recibir la palabra? ¿Estás dispuesta a recibir este mensaje de salvación? Porque nosotros, para poder tener ese corazón abierto, tenemos que invocar la Santísima Trinidad, porque de lo contrario simplemente vamos a hablarlo desde lo humano o vamos a escuchar desde lo humano y no desde lo espiritual. Y entonces, para que nos nutramos, vamos a orar, invocar la Santísima Trinidad y decirles que nos queremos abandonar en su presencia. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Espectacular. Entonces, invoquemos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, te doy gracias por este momento tan hermoso que tú nos das de poder estar en tu presencia viva. Papito Dios del cielo, gracias, Señor, porque sé que hoy tu palabra va a llegar a lo profundo de mi corazón y no se va a quedar simplemente allí, sino que se va a poner por obra, Padre, a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso te ruego, papá, que me regales al Espíritu Santo, porque a mi Jesús lo dijo, que si te pedíamos al Espíritu Santo, tú no lo regalabas, no lo dabas a manos llenas, como dice mi Madre María también en sus apariciones, que nos da esa gracia linda, y la gracia y la presencia tuya en nuestro corazón. Por eso hoy te suplicamos, por la mérito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por las lágrimas de tu preciosa hija, tu flor más hermosa de tu jardín celestial, nuestra Madre María, por esas lágrimas que derramó y que sigue todavía derramando por nosotros, que ese sufrimiento de ellos, Papá Dios del cielo, te lo suplico para que esa palabra se haga vida en nosotros y que el Espíritu Santo esté en nuestro interior, en nuestro corazón, y hoy habla con voz de trueno para que todas esas estructuras que tenemos, todos esos argumentos que a veces el enemigo nos quiere colocar por las heridas emocionales se caigan, se derrumben, Papá Dios del cielo. Manda tu voz desde el cielo, manda tus ángeles celestiales para que nos cubran en este instante y que a mis hermanos que escuchan y ven este mensaje, Papá Dios, esta palabra que se va a proclamar sea ese argumento para que se acerquen más a ti, para que ellos tengan confianza en tu palabra y empieces tú a enseñorearte sobre ellos en sus circunstancias, en sus dificultades. Papá Dios del cielo, glorifícate en mis hermanos, glorifícate en nuestras vidas, que hoy tu palabra sea viva y eficaz y se rompan todas esas murallas que nos tienen atormentados, que nos tienen encarcelados. Ven, majestad divina, desde los 4 puntos cardinales. Ven, Espíritu Santo de amor. Apodérate de este momento, apodérate de esta palabra y habla que tu siervo escucha. Majestad divina, habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Atentos pues a la palabra del Señor el día de hoy, que va a estar espectacular. Bueno, vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas capítulo 9, los versículos 43 y 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras
pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra de Dios. Bendito y alabado seas tú, Papá Dios, por esta palabra, que sé que hoy nos vas a quitar ese velo para que podamos comprender el mensaje tuyo y podamos ponerlo por obra. Amén, amén y amén. Bueno, qué texto tan interesante y tan curioso, Rafa. O sea, realmente uno dice, ¿cómo así? Pero si eran los discípulos, ¿qué pasó con ellos y andaban con esos? ¿Qué pasaba que no entendía? Y sobre todo, ¿qué miedo tenían de preguntarle? ¿Qué sucedió allí? Porque dice que ellos tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué tendrían miedo? Si era su maestro, si su maestro siempre los trató bien, si siempre le explicaba las cosas. ¿O qué sucedió para que tenían miedo? O sea, o tenían miedo de saber la verdad. Bueno, pero dice que esto les había sido velado, entonces no sabían realmente qué. Entonces yo digo, wow, tremendo, porque si esto estaba sucediendo con los discípulos, quienes andaban con él, con nuestro Señor Jesucristo, y ellos tenían miedo de preguntar, entonces uno dice, ¿qué pasará entonces con nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros, Rafa? Impresionante. Entonces vamos desde ese momento en que, mira cómo el Señor dice, presten mucha atención. Presten mucha atención. Y a veces nosotros vamos a una Eucaristía, uno va a un retiro, uno va a una conferencia, uno va a una charla, o bueno, lo que sea. Y resulta que, pues se supone debería uno ir con esa disposición de prestar atención. A veces uno tiene que ser consciente de que hay cosas que lo distraen a uno. Y uno tiene que estar conociéndose, uno cómo se puede distraer, uno tiene que llevar los elementos para uno prestar atención. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchísimas veces vamos a un retiro, muchísimas veces vamos a la misma Eucaristía y no llevamos con qué anotar sobre la palabra que Dios nos está diciendo a través del sacerdote o sobre el conferencista o la persona que nos vaya a compartir el mensaje. Y nosotros simplemente nos quedamos ahí como mirando a la persona y como que yo creo que hay momentos en que como que el pensamiento como que se vuela, como que se va. No más con que tú te pongas a orar y a veces te pones dizque a leer la palabra de Dios y resulta que la palabra de Dios te pones a pensar por una cantidad de cosas y resulta que no le prestas atención realmente. O sea, aquí el Señor nos está diciendo, preste atención, oiga, cuando usted vaya a escuchar mi mensaje, preste atención. Hay muchas cosas que el Señor nos dice que a veces no están, o sea, como que necesitamos poner nuestros sentidos para entender qué es lo que el Señor nos dice. O sea, todo mensaje del Señor lleva una profundidad y nosotros nos quedamos así como si fuera cualquier cosa. Y la verdad es que sí vamos con una actitud de, es cualquier cosa, hoy voy a aprender lo mismo, bueno, vamos a ver qué nos van a decir, va a ser el mismo evangelio de siempre, no, ese evangelio ya lo había escuchado, cosas así. Y no prestamos atención y cada vez que el Señor habla, cada vez que el Señor dice algo a través de alguien, resulta que siempre nos va a dar algo nuevo de lo que nosotros podemos alimentarnos, porque el Señor sabe nuestras necesidades del corazón. Él sabe qué requerimos nosotros para crecer, para sanar, para motivarnos, bueno, para cambiar, pero resulta que somos nosotros en nuestra actitud los que no prestamos atención, los que no vamos dispuestos. Posiblemente tenemos muchas cargas, tenemos muchas preocupaciones o simplemente nos distraemos con algo que vayamos a hacer o cualquier cosa, pero no estamos prestando atención al mensaje de Dios. Estos son tiempos donde nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos está diciendo. Pero seguimos como cualquier cosa, es la misma situación, es lo mismo que pasa. Y la verdad se nos está perdiendo mucha información que el Señor nos está diciendo.
para advertirnos cosas, para hacernos crecer, para que nuestro caminar sea el justo. Aquí el Señor está diciendo que presten atención porque el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres. Aquí está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser muerto, ¿sí? Y entonces, oh no, y entonces, sí, qué miedo preguntar, ¿no? Qué miedo preguntar. ¿Y saben qué? A veces nos da miedo preguntar también porque, primero, no prestamos atención. Y entonces si preguntamos, de pronto se dan cuenta que yo no estaba poniendo atención. Estaba distraído, estaba en otro asunto, o a lo mejor estaba hablando con otra persona que estaba cerca de mí, porque muchas veces pasa eso, que además de todo es una actitud de irrespeto hacia la persona que está hablando y transmitiendo el mensaje. Y entonces yo estoy aquí hablando, bla, 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 y entonces de pronto me llamó la curiosidad algo porque, como se dice, la agarré en el aire, y entonces tengo miedo de preguntar porque como estaba distraída, no, o sea, ¿cómo voy a decir algo? Y a lo mejor me quedo con conceptos errados, con mensajes equivocados, porque cuando uno se distrae fácilmente, se confunde en el mensaje que a uno le pasa. Eso sucede, por ejemplo, cuando tú estás fuera de algo y resulta que hay dos personas hablando, bla, 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 están hablando. Y entonces de pronto tú apareces en la escena y entonces tú escuchas algo que están hablando ellos. Oye, y como que eso te rememora alguna situación y entonces tú empiezas a decir, oye, están hablando de mí, o están hablando de fulanito y tal, o sí, mire, sí estaba haciendo esto. Entonces tú te haces muchas conjeturas, o sea, como que piensas algo que es equivocado y como lógicamente escuchaste algo así de refilón, como se dice, o sea, de pasada, ¿qué sucede? Te da miedo preguntar. ¿Por qué te da miedo preguntar? Porque te van a decir, oye, ¿por qué te están metiendo en la conversación, no? Entonces tú no quieres que te vayan a decir eso y te quedas con conceptos equivocados de algo que no tiene que ver posiblemente con lo que pensaste. Entonces, mire toda una cantidad de cosas que el Señor aquí nos está diciendo y que es importante que tengamos claridad, porque muchas veces hemos lanzado juicios contra personas y juicios equivocados. ¿Y todo por qué? Porque hemos escuchado algo y no hemos preguntado. No hemos preguntado y hacemos juicios a priori y donde vamos a juzgar a alguien de manera incorrecta o vamos a entender algo de manera incorrecta. Ojo con esto. Aquí nuestros discípulos no entendieron algo y por miedo no preguntaron. No preguntaron y prefirieron quedarse allí en la ignorancia. Prefirieron quedarse allí en una situación que uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos, no entendimos? ¿Será que van a matar al maestro? No preguntaron nada, solamente se quedaron con el miedo. Y nosotros a veces cuando estudiamos la palabra es necesario que nosotros le preguntamos al Señor, oye, ¿y saben qué? Dios sí responde, Dios contesta. Y tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento cuando tú le haces una pregunta a Dios, Dios trae una respuesta con cualquier persona, con un mensaje, con una lectura, con alguien, te manda la respuesta, pero tienes que estar atento. Si no estamos atentos a las cosas de Dios, pues no nos vamos a dar cuenta y entonces uno dice, ay, es que Dios nunca me responde. Ojo con esto porque Dios siempre responde. Cuando tú le preguntas a Dios algo, el Señor te va a responder. ¿En qué momento? No lo sé, pero hay que estar atentos. Yo venía precisamente, curiosamente, venía en estos días haciendo una pregunta al Señor, porque siempre me ha inquietado lo de la imposición de manos. Y entonces yo le venía preguntando algunas cosas a Él. Oye, y fue bien especial porque pues en estos días estaba orando por alguien y entonces yo decía, ¿será que es correcto? ¿Será que no es correcto? Y bueno, el Señor me mandó la respuesta. Oye, qué buena enseñanza lo que tuve con la persona, o sea, con la explicación que tuve
para este asunto, pero el Señor siempre responderá. Siempre responde, pero tenemos que estar atentos, como lo dice la palabra, prestar atención. Si tú le preguntas algo a Dios, o si tú vas a buscar algo de Dios, si tú vas a escuchar un mensaje de Dios, presta atención, por favor, presta atención, porque el Señor te va a dar respuestas a muchas cosas en tu vida, te va a dar la clave para la solución de algo, o te va a decir algo que posiblemente va a pasar y que necesitamos estar alertas frente a las cosas. Pero presta atención, ¿o no, Rafa? Es interesante que realmente si nosotros no estamos atentos al llamado que el Señor nos hace, perdemos una gran bendición. Tú has estado esperando que Dios te dé una respuesta frente a una situación que tú estás presentando. Y entonces Él te da una promesa y Él te promete. Y tú has escuchado incluso de personas que directamente te han dicho, esto te dice el Señor. Y tú sientes en tu corazón que eso te lo ha dicho el Señor. Has ido a retiros espirituales y el Señor literalmente te ha hablado. Te ha hablado en tu corazón, te ha hablado a través de las personas, te ha hablado a través de la palabra y te ha hablado. ¿Y por qué entonces esa promesa que el Señor te da no se hace vida? Porque el Señor está esperando que tú sigas creciendo espiritualmente y está preparando no solamente ese momento que tú estás pidiendo, sino el contorno, todo lo que está a su alrededor. Como pasó, por ejemplo, en el momento en que mi Jesús fue llevado allí a Belén para nacer, ¿sí? Fíjese que Él preparó todo para llevarlo directamente a una gruta donde iban a nacer. Preparó absolutamente, preparó desde el momento en que mandan a hacer un empadronamiento con los romanos, preparó el momento, preparó y le colocó de pronto para que hicieran un censo a los romanos. Imagínate, movió a los romanos para hacerlo, movió para que todo el mundo estuviese lleno en las casas y que mi Señor fuera hasta una gruta para nacer. Es impresionante cómo Él maneja, mi Padre Dios, las cosas, maneja de una manera extraordinaria. Es el perfecto jugador de ajedrez en la vida espiritual. Pero como no lo dejamos actuar, entonces por esa ansiedad, por ese desespero, por esa necesidad que tenemos en ocasiones, se nos pone un velo en nuestro entendimiento espiritual. Y ese velo hace que entremos en duda, se nos entre en olvido y salimos como almas que lleva el Espíritu Santo a buscar otras cosas y empezamos a pedir por acá, empezamos a pedir por allá, y empezamos a mandar mensajes a todos los grupos de WhatsApp o grupos de internet que digan que tienen grupos de intercesión y mande intercesión por aquí, por aquí, por aquí. Es que Dios no me escucha. Es que Dios se olvidó de mí. Y a pesar que Él te dio una promesa, esa promesa a ti se te enceguece la parte espiritual porque no eres perseverante. El Señor Jesús a sus discípulos, es impresionante cómo a sus discípulos que escuchan la palabra viva, que tienen al que hace el milagro de los milagros, el que con su testimonio es santo, el que no tiene nada, no se le puede juzgar absolutamente nada porque no hay pecado en él en absoluto, esos discípulos se le enceguecieron, se obnubilaron, se les presentó un velo en su entendimiento. ¿Cuánto tú llevas buscando al Señor? ¿Cuánto tú llevas? Y ese llevar te ha dado el Señor promesa y por ese afán, por no estar atento a lo que el Señor te dice, fácilmente se te escapa de tu entendimiento la promesa que el Señor te dio. Pero el Señor, lo interesante es que los discípulos se mantienen, a pesar de no entender, se mantienen fieles al Señor Jesucristo y entienden posteriormente. Nos da un pasaje bíblico, mi Jesús, espectacular, cuando dice el Señor, los discípulos le dicen, ahora sí te entendemos, ya no es necesario que nos hables con parábolas, dinos directamente. Le entendieron ese mensaje. Y a veces hay que dejar las cosas allí en el tintero. O sea, hay que dejar allí lo que no entendemos y no afanarnos. Porque tarde que temprano, mi hermanito, eso se te va a develar, se te va a caer el velo, se te va a revelar
lo que no estás entendiendo de la palabra o ese mensaje que el Señor te dio. Porque para el Señor, Él está preparando el terreno completamente para que eso se dé. Pero hay que ser perseverantes en el Señor, seguir buscando su presencia viva, y Él a nosotros nos va realmente a mostrar que Él está presente frente a lo que Él te prometió, porque Él es Dios de pactos. ¿Qué quiere decir? Que si Él te prometió algo, mi hermano, si tú no cumples, Él sí lo cumple. Recuerda lo que pasó con el profeta Natán. ¿Qué pasó con el profeta Natán? Se casó con una mujer prostituta. Y entonces él dice, pero ¿por qué a mí? Sí, con Oseas, perdón. Oseas, es que estaba pendiente de ver si tú sabías o no. Sí sabes, me encanta que conozcas de la palabra. Oseas, el profeta Oseas, se casó con una mujer prostituta. Y cuando se casa con esa mujer prostituta, él decía, pero ¿por qué yo tengo que casarme con ella? Y el Señor le dice, mi Padre Dios, para que el pueblo sepa que a pesar de tu indiferencia, a pesar de tu pecado, a pesar de tu infidelidad, yo soy fiel contigo, porque lo que yo digo, lo cumplo, lo que yo te prometí, lo cumplo. Solamente mantente perseverante y se te va a develar, se te va a revelar ese sueño. Hablaba con un sacerdote y le decía que yo escuchaba la voz de Dios, y él me decía, ¿cómo la escuchas? Yo le decía, lo que yo siento en mi corazón, yo sé que el Señor me está hablando en mi vida. Y entonces yo le dije, Padre, ¿tú me crees? Dijo, no puedo decirte que te crea o no te crea, porque tal vez estás diciendo la verdad, y si yo te niego lo que tú me estás diciendo, fácilmente después me voy a arrepentir por no haberte escuchado. Y si tú estás diciendo algo que no es, pues entonces después lo quito, ¿sí? Pero no lo dejo allí pendiente, ni lo niego ni lo coloco, sino lo dejo pendiente. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Lo dejaron allí a pesar de no entender ese mensaje, pero no se negaron, sino que en su momento les fue revelado. Mira Tomás, 3 años con el Señor, y él hasta que el Señor estuvo allí presente en ese momento en el cenáculo, y él no metió los dedos en la llaga y tocó las llagas de mi Señor, no fue revelada la presencia de él. Creyó hasta ese momento. ¿Vas a esperar cuántos años? ¿Hasta meter los dedos en la llaga o perfectamente abandonarte en el Señor y empezar a creer en su promesa? Como dice la canción preciosa, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en sus promesas. Yo creo en esas promesas porque el Señor es justo y Él cumple lo que Él dice. Entonces, si Él te prometió algo, créele, porque de verdad andas en una angustia y un desespero, porque el Señor no me escucha, que el Señor se olvidó de mí. ¿Estás diciendo que Él es sordo? ¿Que Él es irresponsable? ¿Estás diciendo eso del Señor? Cuando no te has dado cuenta, mira todo lo que tienes. Mira cómo te llevó, por ejemplo, estar escuchando este mensaje. Mira cómo te lleva a una comunidad hermosa a la cual a veces tú sales corriendo porque como ya crees que solucionaste los conflictos y los problemas y ahora que volviste a caer, volviste otra vez a la comunidad. ¿Por qué? Porque creíste que era con tus fuerzas y el Señor te dice, ven a mí. No seas como los 10 leprosos, ¿no? Que los 9 se fueron porque simplemente se sintieron sanados y se fueron y desconocieron al hacedor de milagros y solamente uno se devolvió y recibió un galardón espectacular. Recibió la salvación. Los otros se fueron con su milagro. Así tal vez ha pasado en tu vida. Has recibido el milagro y te fuiste con tu milagro. Vete para el mundo otra vez a recibir tu milagro y gózate el milagro. ¿Pero qué? ¿Y tu salvación qué? Más importante que el milagro es la salvación. O sea, por tanto, espera, confía, porque el Señor te tiene ese galardón hermoso en tu vida, pero mantente constante, perseverante, así tú no entiendas lo que está sucediendo en tu vida. Dile, Señor, me abandono en ti. Me abandono en ti, Señor. No lo entiendo, dijo San Francisco de Asís, pero él agachaba la cabeza y decía, Señor, en ti confío, porque si tú me tienes contigo, aquí está yo, porque tú sabes qué es lo que se necesita para mi vida y la situación que estoy vivenciando, Señor, tú tienes el control de eso. Por tanto, me abandono en ti y que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué te parece, mi hermanazo? ¿Qué te parece? Este mensaje te llega a tu corazón, es para ti lo que tú estás pasando, porque andas en una angustia, en un desespero. Es que el Señor no me escucha.
es que se olvidó de mí, como te decía, y andas así, andando por aquí, para allá, y sales de una iglesia, sales a otra, sales a un grupo de oración, sales a otro, porque quieres escuchar la voz de Dios, y Él te ha hablado todas las veces, inclusive te está hablando ahora. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Pues pedirle perdón al Señor por haberlo ignorado, por haberlo dejado de lado, por no creer en su promesa. Y lo que Él te prometió, hermano, ¿sabes qué tienes que hacer, hermanita? Escribirlo y pegarlo en un lugar visible para que el enemigo no te lo robe, porque a veces lo dejas solamente en tu mente y en tu corazón no ha llegado y fácilmente se te olvida, porque el enemigo llega como león rugiente buscando a quien devorar, a robarte esa bendición que el Señor te tiene. Y la otra situación que es importante que tengas presente, o sea, muchísimas veces en tus procesos de aprendizaje, ¿te acuerdas cuando niño o alguna cuestión así? ¿Cuántas veces te tratabas mal de que tú no entendías, de que tú no sabías, de que tú no podías comprender? O sea, tú mismo te atabas con dice el proverbio, ¿no? Te atas con los dichos de tu boca. Es que tengo mente de teflón. Exacto, que no se me pega nada, dices así, cosas así, o que yo no soy inteligente, en fin, con otras palabras mucho más fuertes a lo mejor te has tratado. Y eso es importante que lo tengamos presente acá. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor sí nos ha dado entendimiento. El Señor nos ha hecho bien, o sea, el Señor no ha hecho en nosotros una cuestión incorrecta o que no es bien. El asunto es si yo, teniendo todas las capacidades, me traté mal porque en algún momento no entendí algo o porque alguien me regañó de manera fuerte. Es importante que nosotros podamos sanar esas heridas. Es necesario que nosotros podamos perdonar esas palabras de maldición que nos dijeron o que no dijimos frente a lo que es nuestra capacidad. Y es importante que nosotros renunciemos, ¿sí? Rechacemos, o sea, la saquemos ese concepto de nuestra vida y renunciemos a seguir tratándonos de esa manera. Porque para el Señor no es imposible. Para el Señor nada es imposible. Y posiblemente nos pueda causar algo de dificultad, pero solamente es empezando a preguntar que vamos a ir entendiendo cosas. O sea, siempre me cuestiono, yo siempre pregunto precisamente para el estudio que yo hago de la palabra. Yo me pregunto, yo me hago preguntas, ¿y por qué diría esto el Señor? ¿O qué quiere decir el Señor? O bueno, etcétera. Yo me hago preguntas, yo hasta pregunto, oye, ¿qué significará este nombre? ¿Qué querrá decirme Dios con esto? Yo siempre estoy haciendo eso porque es de la forma como nosotros vamos a comprender más el mensaje del Señor. El Señor le interesa que nosotros realmente nos cuestionemos, porque mientras más nos cuestionemos, pues vamos a profundizar más lo que Él nos está diciendo. Y aquí el Señor, está dejando en claro, tenían miedo. Ojo, el miedo no viene de Dios, el miedo es del enemigo. Cuando tú tienes miedo, tú no preguntas. Cuando tú tienes miedo, te quedas en la ignorancia. Cuando tú tienes miedo, te pierdes de mucha información. Cuando tienes miedo, el enemigo te está robando la bendición de lo que el Señor te quiere decir. Cuando tienes miedo, tienes un velo que no te permite ver la verdad. Entonces, por eso es que tienes que romper con el miedo para que puedas realmente preguntar, prestar la atención suficiente y poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. O sea, quítate el miedo de la vida porque el miedo no viene de Dios. Esa fue la forma como el enemigo nos puso lazo, nos paralizó. El miedo paraliza, así lo dice la palabra. El miedo pone lazo, o sea, te aprisiona, te esclaviza, te encarcela. Eso es lo que el miedo hace. Aquí lo dice muy claramente, como los discípulos, teniendo miedo, no preguntaron sobre algo que era importante preguntar. Entonces ya es tiempo de que tú empieces a mirar en qué parte de tu vida tú aceptaste el miedo, y a partir de ese momento tú dejaste de preguntar, tú empezaste a sentirte esclavizado, tú permitiste que otras personas te lastimaran, etc. El miedo ha hecho que tú permitas en tu vida muchas cosas y que te quedes en la ignorancia sobre muchas otras. Entonces el miedo es muy mal consejero. Acordémonos, el miedo es demoníaco. Entonces hay que sacarlo de nuestra vida
para que así nosotros podamos realmente poder avanzar, poder crecer y aprender. Y el único temor que tenemos que tener, el único, ¿cuál es? El santo temor de Dios. Y no más. es tenerle miedo a Dios. Es estar ofendiéndolo a Él, es estar en pecado. Eso sí, es el único miedo que tenemos que tener. El único, para no ofender a nuestro Padre Dios. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Bueno, ¿cómo te pareció este tema? Espero que te haya gustado cantidades. Yo lo disfruto cuando nosotros lo hacemos. Por eso, si te gustó este tema, ponles el like de que te gustó. Y no solamente eso, sino que no dejes de apoyarte con otros videos con los cuales nosotros podemos profundizar un poquito de tema. Aquí te los vamos a dejar para que tú los observes. Y no solamente a eso, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para cuando lleguen nuevos videos. Y bueno, si consideras que es un tema que pueda ser de edificación para otra persona, no te olvides de compartirlo, porque a lo mejor pueda ser un mensaje que le pueda servir a otra persona para que trabaje aquellas cosas que Dios quiere para él o ella. Y bueno, si crees que es un material que podemos seguir trabajando y podemos seguir produciendo más, y en tu corazón está darnos una ofrenda de una donación para que continuemos con este trabajo, pues con el corazón lo recibiremos. Por lo cual te pedimos, te vamos a enviar nuestros datos para que tú puedas hacer estas donaciones. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradecemos de corazón. Dios te bendiga y sigue creciendo en el Señor de Dios, en el amor de Dios. Bye.